Y hoy veremos el capítulo 3 de Joel. Así es. Bueno, podríamos decirlo como un resumen, fue un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Un llamado, exacto, un llamado al arrepentimiento habíamos visto. Entonces, y hoy vamos a ver que cuando después de ese arrepentimiento, cuando el pueblo verdaderamente se arrepiente y toma el pueblo de Dios se arrepiente y toma verdaderamente en serio al Señor y las cosas de Dios, entonces vemos cómo Dios ya obra de otra manera. Y vamos a leer el capítulo 3 de Joel, del versículo 1 al 3, por favor. Joel capítulo 3 dice: juicio de Jehová sobre las naciones. Ese es el título, ¿no? Sí. Si me permites hacer una aclaración, en los originales no existían ni títulos, ni subtítulos, ni siquiera estaba dividido por capítulos ni versículos. Sí. Simplemente son cosas que se adicionaron para facilitarnos a nosotros el estudio y el entendimiento de la palabra de Dios. Así es. Nada más que eso. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Bien, recordemos, Joel se refiere a las profecías sobre cosas que estaban aconteciendo y que iban a acontecer. Aquí se refiere evidentemente a un juicio que va a haber en un tiempo, ¿no? Más adelante. No vamos a hablar de escatología, quiero aclararlo, porque las profecías se puede decir que son de doble referencia, o sea, no hablan acerca de un tiempo, pero nos muestran el corazón de Dios acerca de situaciones. Entonces, cuando el pueblo se arrepiente, después de que se arrepiente, el corazón de Dios obra de otra manera. Y aquí, antes el juicio de Dios estaba sobre el pueblo de Dios por su desobediencia. Y aquí ya está, el corazón de Dios estaba hablando de cómo iba a actuar en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Esto es muy interesante. Interesante, sí. Entonces, cómo cambia, ¿no? Entonces, recordemos, cuando dice Joel, y después de esto, se está refiriendo a muchos días, al final de los tiempos. Entonces, pero resulta que esos días también son ahora, después del arrepentimiento, cuando cada vez que Israel, que el pueblo judío, cometía o llevaba un tiempo, porque no era que el pecado no es que instantáneamente que pecaste y Dios, no, Dios te envía una advertencia, otra advertencia, te hace entender, te espera, tiene paciencia. Y entonces, como el pueblo de Dios no había prestado la debida atención, Dios tuvo que permitir la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Sí. Y seamos sinceros, hasta que Dios no permite que ciertas cosas sucedan a nuestras vidas, no es que no se despierta esa sensibilidad en nuestro espíritu. Hay gente que sí, hay gente que tiene una comunión plena con Dios y que tiene una sensibilidad y que no necesita pasar por una situación difícil para que se despierte esa sensibilidad espiritual. Pero en general no es así. Entonces vamos obcecados en nuestro camino en contra de la voluntad de Dios o haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos. Entonces Dios tiene que permitir la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, tiene que permitir la sequía, tiene que permitir ciertas cosas para que el corazón del pueblo se vuelva a Dios, y entonces ahí comienza otra historia. Así es. Otra historia, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con cómo actúa
cómo actúa Dios contra los enemigos del pueblo de Dios. Porque verdaderamente muchas veces hay gente, hay situaciones que se levantan en contra como enemigos de Dios y como tal enemigos de su pueblo de Dios. Porque quiero decirte que si queremos hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con el diablo de frente. Y es normal. Sí. Es normal. Es imposible que quieras servir a Dios y hacer la voluntad de Dios y que no te encuentres con el enemigo de frente. Y el enemigo va a venir de frente utilizando algunos que son hijos del diablo, porque la Biblia dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Algunos que por decisión propia, por forma, son hijos del diablo, y otras que en su debilidad o en su inconsistencia se terminan convirtiendo en instrumentos de Dios. De hecho, Jesucristo mismo le dijo a Pedro ahí había mostrado su inconsistencia diciendo, Señor, no, que tal cosa no suceda. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es. Entonces vemos, hay algunos que por rebeldía, por desprecio, se convierten en enemigos porque son hijos del diablo. Y otros por inconsistencia en sus vidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que en el momento del arrepentimiento, aquellos que se constituyeron como enemigos de Dios van a tener que pasar por el valle de Josafat, el valle de la decisión, ¿no? Eso va a ocurrir obviamente en un momento futuro, sí. Pero también hay que tener en cuenta que Dios obra situaciones hoy en día, sin llegar a ese momento futuro. Entonces, vamos a continuar. Cuando dice, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Históricamente esto existió. Recordemos el cautiverio en Babilonia, ¿no? Sí. Se refiere a eso. Evidentemente eso existió históricamente. Pero también hay momentos donde hay cierta cautividad por causa del pecado, por causa de la rebelión. Entonces, cuando hay arrepentimiento, Dios nos quita de esa cautividad. Porque la Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Sí. Entonces, como en el programa anterior hablábamos de volcar nuestros corazones delante de Dios con ayuno, con oración, con gemido, con clamor, de tal manera de que haya arrepentimiento, la consecuencia directa de ese clamor es que por ese arrepentimiento Dios quita a su pueblo de la cautividad. Y en este caso lo quitó también de la cautividad y lo quitó también de la sequía y lo quitó también de la oruga, del saltón y del revoltón. Sí. Muchos dirán, pero si somos hijos de Dios. Es verdad, somos hijos de Dios, pero también no es menos cierto que a veces permitimos que se infiltren cosas en nuestras vidas, que se infiltren cosas en nuestras familias, que se infiltren, permitimos por comisión o por omisión, o porque directamente las permitimos, o por el descuido espiritual de no estar atento, o dejarse estar con ciertas cosas, permitimos que todo eso entre en nuestras vidas, o entre en nuestra familia, y peor aún, entre en nuestras congregaciones. Y cuando nos damos cuenta y porque el Señor nos llamó, por eso Dios tiene que permitir algún saltón, revoltón, alguna langosta, alguna oruga, sí, alguna sequía, tiene que permitir, porque es la manera de hacernos reaccionar, sacudirnos y hacernos reaccionar y llevarnos al arrepentimiento. Y cuando viene el genuino arrepentimiento, ahí es donde Dios saca al pueblo de esa cautividad. Así es. Entonces, si estás viendo que tu iglesia, que en tu familia, que en tu vida hay un desierto, hay un sequedal, que algo se está comiendo los frutos,
¿No será Dios que te está llamando? Te está llamando a la reflexión, no sea cosa que tengas que vivir, que te esté llevando al capítulo 1 de Joel, para que vivas el capítulo 2 de Joel, para que Él pueda hacerte vivir el capítulo 3, que es devolverte, quitarte de la cautividad. Así es. Entonces, aquí vemos que Israel, Judá y Jerusalén fueron vueltos de la cautividad. Hay tiempos de arrepentimiento. Amén. Y los necesitamos a nivel personal, a nivel familiar. Debemos chequearnos. Yo no sé si terminaremos con este capítulo hoy, pero no me importa terminar. Me importa dejar claras algunas cosas. ¿Cómo anda tu vida en relación con Dios? ¿Cómo andan tus hijos, tu familia? ¿Cómo andan las cosas en tu iglesia? ¿Cómo andan? Hermanos, es tiempo de reflexión. Que seamos sinceros delante de Dios. Porque de nada me sirve autojustificarme, ni siquiera autojustificarme con muchas actividades. No, que tengo esto, tengo el otro. No, verdaderamente está en la presencia de Dios. Verdaderamente el Espíritu Santo está en tu vida, o hay un desierto. Hay desiertos que Dios nos pasa para llamarnos a la reflexión. Hay situaciones que Dios nos pasa. ¿Cómo están tus hijos? Si tus hijos no están, como dice la Biblia, como columnas labradas, ¿no? Siendo lo que tienen que ser a tu mesa. Si tus hijos no están, no es tiempo de reflexionar. ¿Qué hemos permitido? ¿Qué hemos hecho o dejado de hacer? Sí. Para que verdaderamente eso no sea así. Es tiempo de evaluarse, ¿verdad? Como dices tú. Y cuando comentabas eso me ponía a pensar en el pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto y llevado al desierto, ¿verdad? Para ser probado, para que su corazón fuera probado. Exacto. Mira lo que dice Mateo 23, 37, 39. Mateo capítulo 23, del 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, esto lo dice a las puertas de Jerusalén. A las puertas de Jerusalén. Pero en el capítulo 24, cuando el pueblo le muestran el gran templo al Señor Jesús, y Jesús le dijo: este es vuestro orgullo, de cierto, no quedará piedra sobre piedra. Hay momentos donde aquello que es nuestro orgullo, aún ministerial, si eso nos quita de lo verdadero que es nuestra comunión con el Señor. Dios el Señor no se compromete con nada. No está obligado a nada. Él permitió que el orgullo religioso de Israel, que los separaban del verdadero Dios, hasta tal punto que los cegaron y que no estaban viendo al Mesías, no lo estaban viendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa ceguera espiritual nosotros podemos estar viviéndola y podemos estar escudándonos en montones de cosas y decir: pero nosotros tenemos tantas congregaciones, tenemos esto, tenemos tantos jóvenes, tenemos esto, hacemos eso. Y el Señor te dice: ese es tu orgullo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y estar en comunión con Dios. Y tener verdaderamente, ser testimonio del Dios vivo. Cuando perdemos esa sensibilidad, el Señor, fíjate cómo habían perdido la sensibilidad espiritual. Que el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, habían perdido la sensibilidad espiritual a la voz profética.
Habían perdido la capacidad de oír, porque la voz profética venía para corregir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces, cuando solamente, en vez de predicar la palabra completa, la que nos corrige, la que nos alienta, y solamente usamos coaching, que se llama ahora, ¿no? Sí, así es. Los coaching. Los coaching o mentoreos. No, mira, me importa un pimiento el nombre. A mí lo que me importa es que se predique la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces hay gente que no quiere invitar o no quiere recibir predicadores que verdaderamente hablen otro tipo de cosas. Y aquí dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tenemos que tener cuidado, no sea cosa que nos sean enviadas palabras y hombres y mujeres de Dios que nos den otro tipo de palabras de parte de Dios y nosotros las hagamos de lado y el Señor nos esté diciendo esto. Peligroso. ¡Qué peligroso! Y no solamente eso, sino que en Mateo 24, el orgullo de la religión judía era el templo. Este es tu orgullo. No quedará piedra sobre piedra. No sea cosa que desaparezcan cosas que hoy tenemos y que son nuestro orgullo, que nos estamos aferrando y estemos despreciando cosas que Dios nos está hablando y advirtiendo. Sí. Qué peligroso, ¿no? Peligroso. Entonces, el propósito de esta enseñanza es llamarnos a la advertencia, porque es llamarnos a abrirnos los ojos. Tú puedes, estás viendo por televisión, estás escuchando por radio, puedes cambiar, puedes, si lo ves a través de las redes sociales, puedes pasar y buscarte otra enseñanza o un coaching, algo que esté conforme a tu corazón, ¿no? Que esté conforme a lo que tú quieres. No sea cosa que estés menospreciando algo que Dios te quiere estar advirtiendo antes de que suceda algo peor. Así que hay que evaluarse, ¿verdad? Hay que evaluarse. Tenemos que ser sinceros y de nada sirve. En mi tierra decimos, de nada sirve mentirnos. Es como hacerte trampas al solitario. Así es. Si te haces trampas al solitario y dices, gané, bueno, te estás mintiendo a ti mismo. Alégrate. Te estás engañando tú mismo. Te estás engañando a ti mismo. Entonces, con las cosas del Señor, no nos autoengañemos. Si las cosas no están bien y Dios nos quiere advertir y nos quiere llamar la atención, no nos la agarremos y con el profeta o con el enviado de Dios. No te la agarres conmigo, en este caso, en otro caso será con otros, ¿no? No te la agarres con nosotros, sino que no sea cosa que Dios te quiera estar advirtiendo de algo y tu insensibilidad provoque que después las cosas sean peores. Claro. No apedrees a los profetas. Exacto. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea, vamos por parte. No ignoremos, no seamos ignorantes o querramos ignorar las advertencias de Dios. Porque cuando ignoramos las advertencias de Dios, somos arrogantes. Sí. Podemos volvernos arrogantes creyendo que tenemos la verdad absoluta y que no necesitamos ser advertidos por nada ni por nadie. Cuidado. Qué cosa, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces, no seamos arrogantes, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Entonces, no nos creamos con la verdad absoluta. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén.
Seamos sabios en aceptar que otro puede ser un instrumento de Dios para nuestras vidas. Si Dios utilizó a una burra para hablarle a un profeta, bien podrá utilizar a tu hermano para hablarte a ti, darte un consejo de parte de Dios, darte una palabra de parte de Dios. Bien puede, creo que es justo, ¿no? Así es. Entonces, no sea cosa que nos pille cierta arrogancia. Eso es peligrosísimo. No seamos sabios nosotros mismos en nuestra propia opinión, dice la palabra, ¿verdad? Exacto. Israel vivió endurecimiento. En parte, dice. En parte, ¿no? Porque parte de ese endurecimiento tenía como propósito que el evangelio llegue a los gentiles. Pero cuando dice en parte, no podemos justificar, bueno, es que Israel vivió lo que vivió para que otros puedan conocer al Señor. No, dice en parte, significa que Dios obra con un pueblo y con el otro. Obra simultáneamente. Dios tiene la capacidad de obrar simultáneamente y orquestar las cosas para que en forma simultánea pueda obrar. No es que comete una injusticia con uno, pero tuvo que hacerlo para favorecer a otro. No. Dios tiene la capacidad de obrar simultáneamente, y en este caso con el pueblo de Israel y con el pueblo gentil. Sí. Entonces, hay cosas que han sucedido que tienen que ver contigo, conmigo, con nuestra iglesia, con quien sea, con nuestra familia, que inmediatamente o se hayan utilizado elementos de gente mala, de gente perversa de corazón. Sí, perfecto, Dios tratará con ellos. Pero contigo, conmigo, con mi familia, Dios tratará también. Así es. Dios tratará con nosotros por nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, nuestra terquedad. Y Dios tratará con aquellos que se prestaron a ser instrumentos del enemigo. Sí, Dios es justo. Dios es justo. No sé si se entiende esto. Sí. Dios tiene la capacidad de trabajar simultáneamente y justamente con unos y con otros. Sí. Entonces, y después, cuando hay arrepentimiento, cuando Jacob se aparta de la impiedad, o sea, habla del arrepentimiento, dice, habla de que Dios hará un pacto con ellos. Cuando nosotros salimos de nuestra terquedad, cuando escuchamos la voz de Dios y salimos de nuestra cabezonería, salimos de nuestro pecado, salimos de nuestra indiferencia, Dios lo que quiere precisamente es renovar su pacto con cada uno de nosotros. Entonces, cuando habla de, volviendo a la profecía de Joel, aquí estábamos, recordemos, en Romanos capítulo 11, volviendo a la profecía de Joel capítulo 3, cuando habla de que reunirá todas las naciones en el valle de Josafat, está hablando de algo que acontecerá más adelante, ¿no? El valle de Josafat, también conocido como el valle de Lela, el valle de la decisión. Pero vamos a Joel capítulo 3, versículos 4 al 8. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plato y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejaros de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Bien, queréis vengaros de mí, ¿no? Sí. Esto, recordemos que cuando el propósito del enemigo es
él está en una guerra con Dios. Satanás, el opositor a Dios, significa que está en guerra con Dios. Y como no puede tocarlo directamente, va a tocar siempre al pueblo de Dios. Se levanta en contra del pueblo de Dios con el fin de fastidiar a Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando le habla a los pueblos, quieren vengarse de mí, habla, prácticamente desafía a las naciones a qué es lo que van a hacer, ¿no? Esto me hace acordar el Salmo capítulo 2, el Salmo 2, ¿no? Cómo se amotinan las naciones contra mí. Es algo que hoy vemos prácticamente. Desde hace unos años podemos ver cómo hay poderes en el mundo, no directamente en las naciones, pero poderes, el poder que está detrás del poder, los foros que se levantan a las Naciones Unidas, o foros que se levantan, el foro de Davos, el G7, que hacen tantas leyes contrarias a Dios, contrarias con el propósito de ofender a Dios, y el Señor dice: ¿queréis vengaros de mí? Y en el que Dios dice: ¿por qué se lo amontona la gente contra mí y habla vanidades? Dice: el Señor se reirá de ellos. Claro, cuando hacen hacen cosas en contra de Dios, el Señor se parte de risa de ellos en el cielo. No lo digo yo, lo dice literalmente el Salmo 2. Así es. Así que vamos a... Mira, y aquí vamos a unirlo con lo que estábamos diciendo acerca de aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios, ¿no? Que en definitiva se levantan contra Dios. Jesucristo dijo: al que vosotros recibe, a mí me recibe; al que vosotros rechaza, a mí me rechaza. A mí me rechaza. Entonces vemos que la cuestión en definitiva es a favor o en contra del Señor. Y tenemos ejemplos en la historia. Sabemos que en los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia, el Imperio Romano hizo 10 grandes persecuciones contra los cristianos. 10. Y mira qué pasó con esos emperadores romanos que hicieron estas persecuciones. Domiciano, el cruel Domiciano, que fue el peor de todos, fue masacrado por sus propios soldados. Mira la paga que tuvo. Mira la paga. Trajano murió de una enfermedad repugnante, dice la historia. Severo murió miserablemente en una campaña militar en Gran Bretaña. Máximo, no el de Gladiator, el de... El gladiador. Exacto. Fue cortado en pedazos junto con su propio hijo. Decio murió como exiliado en un país lejano. Valeriano fue azotado hasta la muerte por el rey de Persia. Había sido capturado por los persas y el rey lo mandó a azotar hasta la muerte. Aurelio fue asesinado por sus propios soldados. Diocleciano se envenenó a sí mismo. Y Maximiliano se ahorcó. Hablábamos de aquellos que se levantan como enemigos contra Dios. Muchas veces Dios permite que esos enemigos se levanten contra tu vida porque tu vida no está del todo ordenada, porque Dios quiere llamarte la atención a ciertas cosas. Pero hay de los que se levantan contra ti. Hay. Sí. Aquí vemos el ejemplo. Dios tuvo que corregir a su pueblo, porque su pueblo, en este caso la iglesia primitiva, recordemos que la iglesia primitiva fue perseguida, y parte de la persecución, o la primera gran persecución, vino porque no cumplieron con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces tuvo que permitir Dios la persecución de la iglesia de Jerusalén para que el pueblo saliera y llevara el evangelio a todas partes. Así es. Mira, la verdad que Dios hace justicia. Entonces estábamos hablando, el pueblo de Dios que necesita ser corregido, tú y yo que necesitamos ser corregidos, y Dios permite que se levanten enemigos. Pero una vez que hay arrepentimiento,
Una vez que hay arrepentimiento, Dios vuelve al pacto con ellos, con nosotros, pero ahí actúa con los enemigos. Fíjate lo que dice. Esto es para aquellos que se quieren constituir como enemigos de los hijos de Dios. Sí. Movimientos, lobbies, gobiernos, instituciones supranacionales. Fíjense lo que dice. Isaías 54, 15 al 17, lee. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es lo que Dios hace. Sí, yo corrijo a mis hijos, pero el que se levante contra mis hijos, ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, yo no estoy con ellos. Utilizo su maldad, utilizo su mal corazón para permitir la corrección, pero después yo trato con ellos. El que conspirare contra ti, le dice a su pueblo, sí, nos dice a nosotros, lo hará sin mí y delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Eso es lo que tenemos. Por eso es tan importante que seamos hijos de Dios auténticos. Entonces veremos la protección de Dios. Amén, así es. Vamos a continuar con Joel, capítulo 3, versículos 9 al 13. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestros hoces, diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas del alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Bien, recordemos, la profecía hace una referencia escatológica hacia el final de los tiempos, pero también nos enseña tiempos donde Dios obra con la maldad de aquellos que se levantan con los hijos de Dios. Amén. Y los llama a la batalla, que vayan a pelear contra Dios. Porque en definitiva, el que se levanta contra los hijos de Dios, se levanta contra Dios. Así es. Entonces, vamos a ver qué dice Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, esto está hablando escatológicamente de lo que sucederá en el futuro. Sí. Pero también, como decíamos unos minutos, y lo reitero, hay tiempos donde Dios obra esto mismo en pequeña escala, que tiene que ver con situaciones que vivimos a nivel personal o a nivel familiar o ministerial, ¿no? Entonces, injusticias que se viven. Cuando
se viven injusticias, tenemos que esperar que Dios actúe. Dios no va a dejar impune. Así es. Dios no deja impune todo ese tipo de cosas, las injusticias, y Dios no deja impune. Y hay un versículo que dice, mía es la venganza, Exacto. dice el Señor. Pero es perfecto lo que acabas de decir, porque dice, mía es la venganza, dice el Señor, no tuya. Ujú. No mía de yo, Carlos, vengarme. No tuya la venganza. La venganza significa la justicia de Dios, que Dios obrará justamente. ¿Cómo es? Así es. Una cosa es la venganza de Dios y otra cosa es la revancha que queremos nosotros, el revanchismo, nuestro orgullo herido. Por eso el Señor dice, no, eso me lo dejan a mí. Que yo hago justicia, es el Señor. Que yo hago justicia, exacto. Amén. Esto es porque a veces nos podemos sentir erróneamente autorizados por Dios, podemos sentirnos erróneamente autorizados por Dios como siervos de Dios, como hombres que manejamos la autoridad, hombres y mujeres que podemos llegar a manejar autoridad de parte de Dios, es decir, como tengo autoridad, los maldigo. Entonces, porque es la interpretación que algunos le dan, si dijeres este monte que se traslade, lo darías, así como se secó la higuera, que se seque esto. No, nosotros no estamos para maldecir a las personas. No estamos para maldecir ni hablar mal de las personas. Y esos que de repente alguien se va de tu lado y lo maldices porque ya no es tu discípulo y prefirió otra cosa. No, nosotros no somos quienes para hacer eso. Una cosa es maldecir, que te irá mal, y otra cosa es advertir, ten cuidado, no es lo que te conviene, no te veo. Pero hay veces que hay gente que maldice, y la maldición no nos corresponde a nosotros. No. A nosotros nos corresponde bendecir, y si hay injusticia y si hay venganza, mía, dijo el Señor. Así es, no caigamos en el error de maldecir. Exacto, no caigamos en el error. Vamos a adelantarnos un poquito porque si no podemos ser redundantes. A Joel capítulo 2 versículos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bien, esto está hablando de cosas, cataclismos que sucederán antes de que Dios venga y haga justicia, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que puede suceder que nos permita el Señor pasar por algún cataclismo, algún cimbronazo fuerte antes de que Dios haga justicia. Pero no debemos perder la visión precisamente de que Dios es justo. Así es. Y que Él va a obrar. Y que Él es la esperanza. Es la esperanza. Y así es probada también nuestra fe. Amén. Así es probada nuestra fe. Vamos, Joel 3, del 18 al 21. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y se regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Fíjate, comenzamos el libro de Joel con el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, ¿no? Así es. Y con sequía. Las plagas y la Y sequía. estamos terminando el libro de Joel, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Habla de una restauración. Sí. Hay tiempos donde Dios obra, y vamos ahora, obra en su pueblo y utiliza a los enemigos de su pueblo como elemento de corrección.
Pero cuando hay arrepentimiento, cuando su pueblo vive lo que hemos visto en Joel capítulo 2, arrepentimiento, tomar las decisiones correctas, que es buscar a Dios de todo corazón, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón, y buscar a Dios de corazón, y hay arrepentimiento, Dios vuelve con el pacto que Él hace con su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Amén. Dios te ama a ti, ama a tu familia, ama a tu congregación, ama a la iglesia que Dios te puso a pastorear, ama, pero cuando hay que corregir, hay que corregir. Así es. Cuando hay que corregir, Él hace. Después juzga al pueblo. Recordemos, Dios tiene la capacidad de obrar con unos y con otros en justicia. Dios juzga a aquellos que se constituyen como enemigos. Pero cuando Dios ve el arrepentimiento, vuelve al pacto y sucederá que los montes destilarán mosto. ¿Qué montes? Los mismos que estaban arrasados por la langosta, por ese ejército. ¿Qué arroyo destilará agua por todos lados? Sí, esos arroyos donde había sequía. Mira cómo obra Dios. Cómo restaura. Sí. Qué importante es escuchar la voz de Dios, la sensibilidad a la voz profética de Dios para darnos cuenta de cuáles son nuestros errores. Qué importante. Y Dios vuelve a lo mismo. Me maravillo de cómo es Dios, de cómo es su palabra, de cómo lo manifiesta. Él se revela, se manifiesta como Él es. Como es Él, como piensa Él, qué es lo que Él quiere, se manifiesta a través de la palabra. Y aunque esta palabra es una profecía que se cumple escatológicamente al final de los tiempos, también es una profecía que nos habla del modo de operar de Dios en nuestras vidas. Amén. La bendición de Dios, las puertas abiertas, las ventanas de los cielos abiertas, pero también en ese versículo está hablando de la otra parte, que es sus enemigos serán totalmente destruidos. Exacto. Y fíjate, saldrá una fuente de la casa de Jehová, una fuente, Ezequiel 47, el río de Dios, ahí se describe esa fuente que sale, ¿no? No tenemos tiempo para hablar de Ezequiel 47, pero es maravilloso. Y en Zacarías 14 también habla de una gran corriente de agua desde Jerusalén que desemboca tanto en el Mar Muerto como en el río Mediterráneo. Así que nos damos cuenta de cómo opera Dios. Y aquí ya vamos a dejarlo. Aunque nos quedan unos minutos. Pero qué importante, ¿verdad? La Biblia dice, no menosprecéis la profecía. Y la profecía más importante es la palabra, dice, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y la profecía no es solamente que viene un profeta y te dice, así dice el Señor. La profecía es cuando el Espíritu Santo te llama la atención con su palabra. De hecho, la palabra profetizar viene de profetere, que significa hablar la palabra. Y tú puedes estar menospreciando a un predicador que no es de tu estilo, que no es de tu cuerda, que no es un coaching o no es un motivador, ¿verdad? Un motivador, que no es... Puedes estar menospreciándolo, pero quizás es precisamente lo que Dios quiere para llamarte la atención de por qué puedes estar viviendo o puedes llegar a vivir próximamente la langosta, el saltón, la oruga, el revoltón y la sequía. Y luego rasgar nuestro corazón. Entonces tú estarás escuchando todo esto para darte cuenta cuáles son los pasos a seguir, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere. Sí. Que tome la correcta decisión. Una situación o una decisión de una situación urgente merece decisiones del calado, como por ejemplo, como explicamos en el programa anterior, salga de la cámara el novio y del tálamo la novia. Estamos hablando del lecho nupcial de recién casados. Es pedirle. Yo no creo que nadie dejará su viaje de bodas, interrumpirá su viaje de bodas por cualquier tontería.
Uno interrumpe sus viajes de bodas no para ver un partido de fútbol. No interrumpe sus viajes de boda no por por el festejar, el cumpleaños de un primo lejano. No. Uno no interrumpe su viaje de bodas por eso. Uno interrumpe su viaje de bodas por una desgracia familiar. Interrumpe su viaje de bodas por algo que importante, que se te quema la casa. Claro. Hago este paralelismo para que nos demos cuenta lo apremiante que tuvo que ser para que el Señor diga, dejen eso. Más en la costumbre del pueblo judío, que para ellos era muy importante. Lo explicamos en el programa pasado. Entonces, cuando tomamos las decisiones correctas en los momentos cruciales de la vida, haremos lo correcto. Como por ejemplo, arrepentirnos delante de Dios. Así es. Y cuando hablabas de lo importante, yo me ponía a pensar de que qué tan importante es tu misma alma, el alma de tu familia, el alma de tus hijos. Yo no creo que haya algo más importante. Dice la Biblia, para que te des cuenta, recién antes de entrar estaba hablando con un hermano y estábamos hablando de ciertos temas y recordé un proverbio que dice, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, no cuidé. Habla de cómo podemos cuidar cosas, pero lo más importante no lo cuidé. Tu propia viña. Mi propia viña, mi propia vida espiritual. La vida, puedo dedicarme mucho a la obra, y la vida de mi familia, ¿cómo está? Mi vida, mi matrimonio. Claro. Mis hijos. Frutos. Recordemos que el Señor viene a buscar qué tipo de frutos hay en nuestras vidas, ¿no? El Señor viene a buscar frutos. ¿Qué tipo de frutos le podremos ofrecer? Esas son las cosas que, cuando hablábamos hace unos minutos de analizarnos, que seamos sinceros, perdón, delante de Dios, analizándonos, porque precisamente podemos perder la perspectiva. Así es. Podemos perder la correcta visión de las cosas. Y Dios no quiere que lo hagamos. Por eso, recién dije, te está ocurriendo o puede llegar a ocurrirte. Porque Dios advierte cuando está ocurriendo o advierte de que te puede llegar a ocurrir. Entonces, no me considero profeta, pero también tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Y seguramente Dios habrá hablado y estará llamando la atención. Así es. Entonces, no hagamos como el pueblo de Israel, que se hizo sordo, arrogante. Arrogante, dice, sí. El pueblo de Israel se había hecho sordo a los profetas. Y arrogante de tal manera que no escuchaba a nadie. A nada ni a nadie. Y Dios terminó quitando el orgullo de ese pueblo, que era el templo. Así es. ¡Wow! Cuidado, pues el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Así que mi deseo de todo corazón es que esta enseñanza de este día nos llame a la reflexión. No sea cosa que seamos pesados en balanza y seamos hallados faltos y no nos demos cuenta. Que seamos hallados faltos es normal. Es normal. Lo que no es normal es que seamos hallados faltos y no nos estemos dando cuenta de eso. Y no seamos capaces de darnos cuenta y de reaccionar. Qué peligro, qué peligro. Exacto. Pues Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y yo creo que está claro el mensaje, ¿verdad? Hermano que nos escuchas, que nos oyes o que nos ves por estos medios, pues Dios está hablando. Amén. Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios. Dios les bendiga, Dios bendiga a sus familias y nos vemos hasta la próxima.